para que luego continúen nuestros compañeros. Bueno, aquí les puse un cuadro que aparece en el libro, donde están los patrones de trabajo de parto anómalo, los criterios de diagnóstico y los métodos de tratamiento. Este cuadro lo mencionó ayer la doctora mientras daba un ejemplo sobre una presentación occipito posterior, donde se tiene que, ahí muestran los criterios diagnósticos de las ovíparas y multíparas, así como el tratamiento preferido y su tratamiento excepcional, según el patrón de trabajo de parto que tenga la paciente. Bueno, ahora continuamos con el higroma, que es una malformación venolinfática que son sacos llenos de líquidos que se van a extender desde la nuca. Estos pueden ser posterior o laterales. Mayormente se diagnostican desde el primer trimestre y el 70% se van a acompañar de aneuploidías, dependiendo de en el trimestre que se hayan diagnosticado. Mayormente los que se diagnostican en el primer trimestre van a estar asociados a la trisomía 21, al síndrome de Turner y al síndrome de Edwards, mientras que en el segundo trimestre mayormente son el síndrome de Turner. En otro libro que se llama Schwartz, que igual investigué, que leí en él, para ver más sobre el higroma y cómo afecta la distosia, decía que la causa de la deflexión de la cabeza va a ocasionar que presente una presentación distósica, y en la presentación normalmente va a ser una presentación de cara y de frente. Aquí les puse unas imágenes que dice que normalmente no va a afectar al cráneo o a la columna vertebral, pero sí puede afectar otros tejidos como la lengua, la faringe, las carótidas, nervio faríngeo, igual nervio vago, y decía que eso dificultaba en la resolución del paciente. Y por lo tanto tenía un mal pronóstico. Depende del tamaño. Normalmente se forman como lagos, áreas lacunares pequeñitas que se pueden ir fusionando hasta formar un higroma quístico único importante. Dependerá el tamaño, la localización y lo que comprima, porque el daño es por compresión. Todo el daño que provoca es por compresión. Recuerdo que decía que podía crecer hasta 5 centímetros mayormente. ¿El que ves en tu imagen crees que sea de 5 centímetros? No, más grande, sí. Ok. Bueno, pueden crecer muchísimo. Pueden ser tan pequeños como de 5 centímetros. Dependiendo la parte donde prolonguen y crezcan, va a ser el daño que puedan provocar. Obviamente, como su presentación es laterofrontal generalmente, más que, bueno, aunque también puede ser en la nuca, más que en la nuca es hacia adelante y provoca una hiperextensión y a veces una deflexión, es decir, una flexión lateral. Entonces, normalmente si son pequeños pueden llegar a provocar que haya una presentación de cara, claro. Aquí lo ideal, obviamente ese bebé no va a nacer, y no por la presentación de cara, porque ya dijimos que hay un caso en el que sí puede haber parto. Pero en realidad es porque el propio higroma, el propio quiste, aumenta el diámetro de presentación y no permite que haya descenso. Entonces, son lesiones que detectamos tan tempranamente como la imagen que tienes de tu lado derecho. Y son embarazos que se vigilan, se va evaluando el aumento o la fusión, si son varios o un único el aumento en su tamaño o el que quede estable o no. Y son pacientes que se dan tratamientos de maduración previos, de neuroprotección y demás, y se interrumpen tempranamente. No estoy diciendo que sean prematuros, pero sí alcanzando una etapa de término, que pudieran ser por ahí de las 37 o 38 semanas. Obviamente con el riesgo de que tenemos siempre más o menos 2 semanas, de acuerdo a la fecha de última menstruación o de acuerdo al ultrasonido, de tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, normalmente se hace entre 37 y 38, por si saliese más pequeño, estuvieras en el borde de las 36 semanas y no un bebé más prematuro. Y obviamente también dependerá del tamaño del tumor y el compromiso, el que se puede interrumpir o no. Si el daño es tan importante que pueda causar un daño mayor con un pronóstico malo, pues obviamente que preferirás la vía
harás una reducción transabdominal con una aguja guiada con ultrasonido y preferirás un parto. Aquí dependerá mucho de las condiciones del compromiso. Gracias, doctora. Pero más que hablar de la resolución, lo importante aquí es hablar de que es una malformación fetal que puede provocar una distosia. Ok, doctora, gracias. Y después tenemos a la anencefalia, que es el defecto más común de las anomalías del tubo neural. Esta se caracteriza por la ausencia de la bóveda craneana y las estructuras telencefálicas. En la base del cráneo y las órbitas van a estar cubiertas por un estroma angiomatoso y se puede diagnosticar tanto en el primero como en el segundo trimestre. Bueno, en el libro, en el Schwartz, igual decía que se puede originar distosias a causa de que el tronco tiene tendencia a penetrar junto con la cabeza por la casi ausencia de cuello. Y las formas de la anencefalia pueden ser exencéfalos con el cerebro incompleto y ectópico, acrania cuando es la ausencia de bóveda craneana y una masa angiomatosa con restos de tejido nervioso, y la anencefalia propiamente dicha, que es cuando ningún tejido va a reemplazar la masa cerebral ausente. Y es la causa, así como es la más frecuente de las anomalías, es la primera causa de presentación de cara. No hay cráneo, la única parte más pesada es la parte de la masa facial y es la que se va a abocar. Entonces, generalmente esto provoca, al haber anencefalia o al haber acrania, precisamente, que sea más frecuente la presentación de cara. Y pues en esa imagen se puede ver la ausencia de cuello, que bueno, que la cabeza está muy pegada a los hombros porque el cuello está muy corto y es igual, puede causar la presentación de cara. Y como consejo, ahora que su compañera menciona que ha revisado el Schwartz, sé que muchos de los, no sé si todos en este grupo llevaron con el doctor Durán Gineco en tercero. ¿Sí? Sí, en tercer año. Sí, doctora. Ok, y pues bueno, sé que el Sí, doctor doctora. Durán, más que apegarse al programa, se apega a su modo de su programa que le gusta enseñar. Entonces hay muchas cosas que no revisan a fondo. Y bueno, el Schwartz, digo, el libro que maneja la facultad es el Williams, pero complemento el Schwartz y si en algún momento les gusta la materia y quieren revisar un poquito mejor, el Schwartz tiene todo el tema de trabajo de parto y de oxitocina redactado de una manera muy fácil. De hecho, en la época en la que yo hice la residencia, ya algunos años atrás, ese libro era el que nos daban a los R1 junto con los internos para la revisión. Entonces, chéquenlo porque sí está muy bonito. Y lo explica muy claro para entender todo lo que es la fisiología del trabajo de parto. Y Muy bien, continúa. ahora con el caso clínico. Entonces, a ver, se trata primigesta, 29 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, con 28 semanas de gestación y acude a cita de control, donde se reporta biometría fetal acorde a edad gestacional, líquido amniótico normal y placenta de inserción posterior, grado 0. Bueno, ya me llamaría mucho la atención que para 28 semanas tuviera un grado 0. No es compatible. También se observa una gran tumoración sólida homogénea de 63 por 48 milímetros de contorno irregular en cara anterior de muslo izquierdo. En el estudio Doppler se detecta importante vascularización con vasos de baja resistencia y conexiones arteriovenosas. El resto de la anatomía fetal no presenta anormalidades. Entonces sería biotipología fetal, no biometría. O fetometría, ¿no? Entonces, biotipología fetal. Ok, ese es tu caso. Continúa. Memo. Sí, pasa a la siguiente, por favor. Bueno, se realizó la resonancia magnética para confirmar el diagnóstico y lo que
Bueno, los doctores ya sospechaban de esto, la resonancia solo fue para confirmarlo y en este caso sí fue lo que ellos pensaban, fue un hemangioma cutáneo fetal gigante. ¿Qué es un hemangioma cutáneo fetal gigante? Pasa lo siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, los hemangiomas cutáneos son una de las anomalías congénitas más frecuentes en el recién nacido. Sin embargo, no hay muchos casos descritos, aunque dicen que es de las más frecuentes. La mayoría de ellos aparecen como pequeñas lesiones que van a pasar inadvertidas y no van a necesitar ningún tratamiento porque van a remitir espontáneamente sin tratamiento. Sin embargo, hay unos tipos de hemangiomas que son gigantes, que estos sí se van a ver asociados a complicaciones graves que pueden desencadenar desde el periodo fetal como neonatal. Entonces, aquí es importante que el diagnóstico lo hagamos desde antes para no tener que llegar a la distocia, que sería el momento del parto. La mayoría de ellos se va a detectar en el tercer trimestre, pero pues todavía hay tiempo para decidir qué es lo que se va a hacer. Y lo importante aquí es ver su ubicación y el tamaño, porque como les mencioné, los pequeños, bueno, pueden estar en tres lados, son los más frecuentes, en la craneofacial, en el abdomen y en las extremidades. La mayoría van a ser muy pequeñitos y no van a causar ningún problema. Y también hay que ver el tamaño, obviamente, si está muy grande, sí, lo más probable es que vaya a causar distocia. Bueno, siguiente, por favor. Aquí está el ultrasonido y la resonancia donde se observa la masa para confirmar el diagnóstico. En este caso está en el muslo izquierdo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la conducta que creen que se debe seguir en estos casos? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Se mete a cirugía en ese mismo momento? ¿Se da valoración? ¿Se le dice que de una vez va a ser cesárea? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo no sé, no creo que cirugía vaya a proceder, porque si es un hemangioma hay mucho riesgo de hemorragia, ¿no? Exacto, se describe que la cirugía puede causar tres cosas, bueno, muchas no, pero las más frecuentes son ulceración, una infección, que tenga alguna hemorragia y que vaya a afectar a estructuras adyacentes. Entonces, en este caso, la cirugía no le estaban planteando a los doctores. ¿Alguien más que tenga alguna idea de qué es lo que se va a hacer? Pues una conducta expectante hasta que sea de término y cesárea. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, en este caso, como les comenté, dadas las posibles complicaciones asociadas a la presencia y el tamaño de la masa, se decide una actitud expectante con controles semanales ecográficos y de bienestar fetal, y la finalización de la gestación por cesárea electiva en la semana 37, descartando parto de vía vaginal, pues porque ya todo lo que comentamos, el riesgo de distocia, traumatismo y sangrado que pueda desencadenar este hemangioma. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo evolucionó? Pues el embarazo evolucionó sin eventos remarcables, la paciente siguió yendo a sus consultas y no hubo ningún aumento o crecimiento significativo en la masa. A las 36 semanas, la gestante acudió a urgencias por rotura prematura de membranas, por lo cual se le practicó la cesárea programada, obteniendo un recién nacido femenino de 2.780 gramos, Apgar 9 de 10 y requerir maniobras de reanimación. Entonces, como ya vieron, pues por las complicaciones, en este caso distocia y el traumatismo, se decidió la cesárea. Hay un caso también que leí que era un hemangioma en la región abdominal que estaba muy pequeñito, por lo cual se decidió igual lo mismo, ¿no? Seguir las consultas regulares para darle seguimiento y ese caso al final sí pudo nacer por vía vaginal. En este caso por el tamañito pequeño que tenía, creo que estaba 3 veces más grande que el que pudo nacer por vía vaginal. Y pues las complicaciones de estos hemangiomas gigantes puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva, la anemia y la hemorragia. Entonces, pues más que nada,
los doctores se dan cuenta de que puede causar distocia y deciden hacer la cesárea. Ciertamente el hemangioma es una de las patologías más frecuentes, pero no hablando de este particular. Muchísimos bebés nacen con hemangiomas cutáneos, pero son planos, no son acumulaciones que protruyan la piel. Un alto porcentaje de ellos nace y son obviamente partos. Este es en particular ya el hemangioma gigante que empieza a disecar planos y que obviamente hace secuestro vascular al área de tumefacción y obviamente de ahí el riesgo que puede haber sangrado y demás, y obviamente la resolución quirúrgica será a partir de cirujanos pediatras y vasculares pediatras ya independientemente, de acuerdo al compromiso, independientemente del manejo obstétrico, ¿no? Realmente sí hay frecuencia, pero todos son pequeños o pueden ser en extensión sin ser protuberantes y no contraindican un parto. En este caso, pues sí, porque es una tumefacción que puede provocar, obviamente, distocias en la dinámica del trabajo de parto. ¿Está el Schwartz? Correcto, doctora, sería todo por nuestra parte. Y, Esteban creo que quería aportar algo. y bueno, no sé de dónde sacaron el caso clínico, interesante, pero desafortunadamente nuestro medio, así como lo van a leer en el libro dice que hay resonancia magnética inclusive o tomografía inclusive para poder determinar una presentación pélvica y no. Los diagnósticos son clínicos y el ultrasonido. Difícilmente nos hacen una tomografía para una paciente con eclampsia y que nos interesa descartar hemorragias convulsionales, después de convulsiones repetidas. Obviamente jamás vamos a pedir una tomografía para una presentación pélvica, mucho menos una resonancia para una tumoración que puede provocar una distocia. Quizás era específica algún estudio distinto para los niños en otras áreas, pero bueno, esto a lo mejor casos raros que se presentan en algún otro sitio privado donde esté el alcance, pero no es la principal indicación. ¿De acuerdo? Sí, ¿Dudas, doctora. preguntas? Alejandro, ¿ibas a decir algo? Sí, doctora. Mencionó que muchos niños a veces nacen con hemangiomas planos y que no producen pues problemas al momento del parto. Pero mi pregunta es, ¿cómo evolucionan estos hemangiomas planos? ¿Se resuelven o cómo quedan? Estos hemangiomas, acuérdate que van a ser marcas de nacimiento, en la gran mayoría son rojos, pocos de ellos pueden tener protuberancia que se ve como una protuberancia importante y generalmente, bueno, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. La gran mayoría o los más frecuentes que encontramos son los que están en la parte del cuero cabelludo. Puede haber en la espalda. Estos pueden ser planos y pueden tardar hasta 10 años en hacer una protuberancia o pueden no hacerlo. Entonces, realmente aquí es el manejo en ese sentido, la vigilancia que le va a dar el pediatra. Si la protuberancia se desarrolla in útero, obviamente tú vas a ver un aumento de volumen de alguna tumoración localizada en el área donde esté el hemangioma, y lo que vas a hacer es evaluar el crecimiento de esta lesión que la vas a observar como una lesión quística o mixta de consistencia por el ultrasonido, que pueda ser anecoica o ligeramente hipocogénica, y
Obviamente, de acuerdo al tamaño, evaluarás si causa o no una distocia. Pero en aquellos que les menciono que son frecuentes, realmente, y me refiero a planos porque los tocas y apenas sientes alguna elevación sin mayor importancia, y que obviamente pues se vigilan, porque insisto, pueden tardar hasta 10 años en hacer una protuberancia importante, dependiendo el tipo de vascularización comprometida que tengan, ¿no? Su tiempo de evolución es muy diferente, muy diverso. Entonces, realmente el nene nace, tú ves el hemangioma y lo manejará el pediatra. De acuerdo, doctora. Sí, esa era mi pregunta, el seguimiento que se le iba a dar o si pasaban como que desapercibidos, pero ya me contestó, muchas gracias. No pasan desapercibidos, inclusive muchas veces el bebé nace, tú como ginecobstetra, el manejo del hemangioma fetal es del pediatra, no es del obstetra. Yo, de acuerdo al hemangioma o a la tumoración al tamaño, ya estoy previendo que va a haber una distocia y lo único que hago es resolver vía cesárea y entregar el bebé a pediatría. Pediatría le hará el seguimiento de acuerdo a sus flujos, a sus manejos y guías prácticas en cuanto a patologías presentes, y muchas veces tú lo sacas, limpias la carita, aspiras, lo entregas y tú no viste el hemangioma, sino el pediatra, ya que lo seca y lo revisa, te dice, ay doctor, mire, trae un pequeño hemangioma. Ah, bueno, ok. Pero el manejo es conforme a los pediatras. Algunos sí son muy evidentes, sobre todo cuando están en el cráneo, en la carita, en la espalda, que cuando lo tomas y lo secas lo ves. Pero realmente el manejo y la vigilancia es pediátrica. Digo, yo te hablo de lo que sé de ellos, ¿no? Que sé que pueden evolucionar durante mucho tiempo y pueden no protruir, y pues simplemente se vigilan. Pero sí hay un manejo estricto donde entre algún dermatólogo o se haga algún tipo de manejo electrofulguración, lo desconozco. Eso es manejo de los pediatras. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Ok, Lavina, que sigue, por favor. Sí, doctora, claro. Bueno, que van subiendo su presentación. Aguilar. Doctora. Alejandro ya participó. Alba ya vi que está ahí. Elsa también. David Duarte. David Duarte. Durán Ana. Presente, doctora. Leonel. Presente, doctora. Gracias, Paulo. Presente. Muy bien, Fernanda. Vicente. Uchim Cristian. Buenos días, presente, doctora. Gracias, buenos días. Karen. Buenos días, presente. Buenos días, Edgar. Gloria Edgar. Gracias. Esteban. Presente, doctora. Gracias. Guillermo, ya lo vi. Eduardo Moguel. Presente, doctora. Gracias. Montero José. Presente. Gracias. Pérez Javier. Presente. Gracias. Paul Oscar. Presente. Samira.
Presente, doctora. Muy bien, Baltasar. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, muy bien. Continuemos entonces. Doctora, disculpen. Dime. Soy Duarte, es que se atoró mi lap al principio el pase lista. Ya no la quise interrumpir cuando se desatoró, ya había pasado mi nombre. Perfecto, no te preocupes, dale. Gracias. Doctora. ¿Sí? Nada más quería comentarle que comentó hace rato que la anencefalia es una anomalía, o sea, frecuente. No pensé que fuera o sea, que se demostrara regularmente, pero eso ocurrió porque no hubo control prenatal en la paciente previamente. O pues una vez que ya la paciente se ha detectado, pues ya ¿Cuál es la se prosigue causa, con el cuál embarazo. es la causa de los efectos del tubo neural? ¿Cuál es la primera causa de los efectos del tubo neural? Creo que falta de ácido fólico. Creo. Falta de ácido fólico. Exactamente. Deficiencia de ácido fólico y o consumo de competitivos de folatos. ¿Ok? La literatura dice que es poco frecuente. Yo le digo frecuente porque hemos tenido un número importante de casos o casos frecuentes en el hospital y en gran medida, la gran mayoría de los defectos del tubo neural, ¿en dónde creen? Vamos a hablar de nuestra área, nuestra península, ¿dónde creen que se puedan presentar más? ¿Me refiero a la ciudad o en las áreas lejanas indígenas? Pues en las áreas lejanas. ¿Quién dijo, Baltasar? No, yo no lo dije, doctor. ¿Quién? No sé. Dime, Alejandro. Sí, igual que mi compañero Esteban, pienso que en las áreas rurales, donde no hay mucha información o no hay mucha cultura a veces para la prevención con ácido fólico, con el seguimiento del embarazo y con todo eso, yo creo que se debe presentar más defectos del tubo neural en esas zonas, doctora. Por lo mismo, porque todavía no... ¿Alguien más? Ok. Pues no, se presenta más en áreas más urbanas. ¿Por qué? La comida base de la gente en las áreas rurales es rica en leguminosas, es básica en leguminosas. Y estas son las que más alto contenido tienen de ácido fólico. En las ciudades nos hemos vuelto consumistas. Entonces, si antes decíamos un dicho donde las abuelitas o las mamás cocinan en un abrir y cerrar de ojos, que era como se decía, yo digo que hoy día se dice, cocinamos en un abrir y cerrar de latas, bolsitas, condimentos. ¿Me explico? Entonces, consumimos demasiados alimentos ya industrializados que lo que hacen mucho ser competitivos de folatos. El consumo de alcohol, el consumo de Coca-Cola, el exceso en el consumo de café y algunos otros que son competitivos hacen que esto se dé más frecuente. Claro, áreas rurales, que empieza a entrar también esta parte donde la gente puede a lo mejor no tener, como mencionas, conocimiento o inclusive carencias nutricionales en otro tipo, pero que sí va a haber Dish y TV Más y todo esto, y que les cambia sus hábitos, empiezan a tener mayor número de alteraciones del desarrollo, pero no las básicas que tienen que ver con el desarrollo del tubo neural. Ya pueden ser faciales, labio y paladar hendido, ¿no? O desarrollo en cuanto a crecimiento, o asociadas a malformaciones por algún otro tipo de alteración, ya sea con el uso de drogas o procesos infecciosos. Pero
no tanto por deficiencia de folatos o por falta de ácido fólico. Sí, claro, si además tuviéramos la información y todas acudieran al control, pues disminuiríamos y sería mucho mejor. Realmente las complicaciones que ellas tienen son de otro tipo. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿quién fue quien tenía la duda en cuanto a la frecuencia y me dijo eso? Sí, doctora, yo, Ana. Ana. Ana Beatriz. Sí. Ana, ok. Muy bien, entonces continuemos, por favor. Todos, hola. Creo que se le cayó su internet al presentador. Que con eso de que está lloviendo y que el clima está así ¿Me medio escuchan? raro. ¿Sí? Ah, qué bien. Ah, sí, está lloviendo. No, no sé si ya por eso, pero bueno. A ver. ¿Se ve mi presentación? Sí. Ok, bueno. Ok, la presentación pélvica. Esta va a ser, pues, que el polo inferior del bebé se encuentre abajo, o sea, que la pelvis esté hacia el canal de parto durante... Bueno, esto no se refiere solo durante el trabajo de parto, pero ahorita vamos a hablar de durante el trabajo de parto, que sería una presentación patológica. Bueno, aquí podemos ver las diferentes como, actitudes sería que puede tener el bebé durante la presentación pélvica a la hora del trabajo de parto y que esté descendiendo. A ver si se ve. La primera que tenemos aquí sería... Más que decir a la hora que esté descendiendo, estas son las diferentes presentaciones pélvicas que hay. Ah, ok, sí, doctor. Sí, cierto. Sí, es verdad. Aquí tenemos esta primera imagen, que sería la presentación pelviana o pélvica, creo que sería lo mismo, franca. Bueno, aquí pues, se puede ver, básicamente, tiene los tiene más elevados y se los tiene como que más en posición del... Ok, la presentación pelviana completa y la incompleta, que tenga alguno de los pies por debajo. Ok, ahora, regresa a tu imagen antes de que continúes. Bien. Muy bien, en la gran mayoría, la completa es esta que podría, la de en medio, que podría simular como una posición en flor de loto, ¿sí? Porque está sobre sus piernas. Ahí esquemáticamente lo ponen así, pero realmente cuando tú tocas lo que vas a tocar son los pies, las piernas, pues. Entonces, a esta se le conoce como pélvica completa, ¿sí? Y a la primera se le conoce como franca de nalgas o incompleta. La última de tu lado derecho la conocemos como prolapso de miembro pélvico. Obviamente pertenece también a una de las incompletas, ¿no? Pero en realidad, en la gran mayoría de los libros te van a decir que la franca de nalgas es la incompleta y la completa es esta casi en flor de loto. Ah, ok. ¿En qué radica la diferencia? En el modo de extracción. ¿Por qué te dicen que la de flor de loto es completa? Porque la primera maniobra que vas a hacer es para poder obtener los pies y a partir de ahí poder hacer la tracción.
mientras que en la franca de nalgas vas a tener que traccionar a partir de las espinas, primero para sacar casi la mitad del cuerpo y después extraer las piernas. Obviamente, en la del prolapso tienes que ver si no queda atorado y frecuentemente en la de alguno de los miembros prolapsados, si ya está en una presentación compuesta porque esté en una malposición o esté en compromiso vascular el miembro pélvico, si puedes liberar el otro para continuar la extracción, se hace. Si no, lo que vas a tener que hacer es que alguien empuje la presentación y hacer una cesárea. ¿De acuerdo? Sí. Ok, continúa. Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, voy con la siguiente. Que, ok, en un embarazo de un solo bebé, del 3 al 5%, va a ser pélvico. Y a ver, ¿era esta? No, a ver. Ah, sí. Bueno, más o menos a las 30 semanas de gestación, la mitad de los bebés van a estar en pélvicos, es lo que decía antes de que no es que sea patológica, como ya saben. Y solo durante el trabajo. Bueno, ahora, factores de riesgo. Pues tenemos edad gestacional pretérmino. A ver, otra vez. La... Espérame. Ok. Claro. ¿Antes de qué semana? Es que se te entrecortó, no sé si estás con una diadema o te acercas y te alejas de tu computadora. Ah, disculpe, es que no sé dónde está el micrófono en mi computadora. A ver, ¿aquí me escucho bien, doctora? Sí, a ver, entonces decías que antes de qué semana todos puedan estar pélvicos. Dije que a la semana 30, la mitad de los bebés van a estar pélvicos, doctora. En la semana 30. Ya de ahí va reduciéndose el número. Ok, pero agregaste la palabra patológico. Sí, dije que no es patológico que esté pélvico, solamente es patológico cuando está pélvico y está en trabajo de parto. Es lo que yo entendí. ¿Es patológico? No, puede causar una distocia. Okay. Una presentación, vamos, desde el inicio se los dije, no confundamos. Vamos a ver presentación pélvica como causa de distocia bajo ciertas circunstancias. Sí, es cierto. Pero una presentación pélvica puede ser un parto. No es algo patológico. Es menos frecuente, pero la propia presentación pélvica sigue el mismo mecanismo de trabajo de parto que la cabeza, nada más que en vez de hacerse con una cabeza, se hace con la pelvis. Sufre también una flexión, una rotación, una extensión, un descenso, todo igual para poder salir. Obviamente será distóxico si se realizan las maniobras inadecuadas y entonces ya se presenta un parto patológico por una complicación. Pero la presentación pélvica no es algo patológico, por favor, que quede claro. Sí, claro. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, tenía esa. Ok, bueno. Entonces, continúo. Factores de riesgo. Pues tenemos edad gestacional pretérmino. Como ya vimos, cuando está más chiquito el bebé, pues pues es posible que esté en pélvico. Ahora, el volumen de líquido en extremos. Bueno, si tiene muy poco, pues el bebé no va a poder moverse y pues tal vez se quede en posición pélvica. Y si tiene mucho, va a ser muy móvil. Bueno, embarazo múltiple, hidrocefalia, anencefalia, pues todo esto es estructural. También la placenta previa, pues no le dará una movilidad correcta al bebé. Tumor es lo mismo, es físico. Partos pelvianos previos. Esto, bueno, supongo que no es que tenga un parto en sí, sino pues van a hacer que pues como que perdure al siguiente parto, pues, si es que no se resuelven. Es lo que yo comprendí. A ver, voy a regresar. Se supone que cuando uno tiene un parto pélvico, se ha visto que el siguiente parto del 100% es pélvico. Bueno, pues el estudio que estaba en el libro. Pues y de ahí
hay una alta posibilidad que si ya tuvo partos pélvicos pueda tener otro parto en presentación pélvica, ¿no? Entonces vemos cómo independientemente de que la presentación pélvica en un embarazo de término, ya acabo de decir, no es patológica, tenemos la obligación de descartar otras anomalías que pueden ser el factor por el cual el bebé está pélvico. Obviamente, si ya le hice el seguimiento y no vi ninguna anomalía, está pélvico, pues no tiene nada, ¿no? Pero si me llega la paciente, porque por eso les pido que me pongan el caso clínico antes, me llega la paciente en trabajo de parto con 8 de dilatación o con 6 de dilatación, no me voy a ir a 8, con 6, y toco y me encuentro que es pélvico, pues tengo la obligación de descartar que no tenga una hidrocefalia, que no tenga una anencefalia, que no haya una placenta previa, que no tenga ninguna otra anomalía y que simplemente sea una presentación pélvica de un embarazo de término sin problema. Porque llega de primera vez la señora y pues no sé, no llevó control, no me dice nada, además es mayaparlante, no sé si tomó su ácido fólico. Entonces ahí es donde sé que hay factores de riesgo que me pueden provocar la presentación pélvica. Entonces ya le hago su ultrasonido, veo que todo está bien. Listo. Le hago el ultrasonido, veo un mioma, pero el bebé estructuralmente bien. Ah, bueno, es que el mioma no permitió que girara y por eso está pélvico. Ahora, si tiene un mioma y además está pélvico, no va a tener mayor empuje al final en el expulsivo, a lo mejor se queda, a lo mejor no, pero ya llegó a 6. Yo puedo definir si puedo intentar un parto o la quiero interrumpir vía abdominal. ¿Sí me estoy explicando? Sí, doctora. Y entonces si pusieran el caso clínico y le ponen todo esto que no llevó control o que sí llevó control pero que no tomó ácido fólico y que tiene una anomalía estructural en la cabeza, pues entonces diríamos, ah, mira, sí, aquí dice que la anencefalia puede provocar pélvico y por está pélvico, por eso lo encontraron pélvico. Eso es lo que quiero que hagan con su caso clínico, que lo asocien al desarrollo de su tema, no que simplemente al final digan, taca, 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 y se resolvió. No, tiene que ir para de ahí, ir soltando el tema. Ok. Continúa. Sí. Ah, doctora, aunque sí puse caso clínico al final, solo que se me fue y lo salté. ¿Quiere que lo ponga antes de que siga? No, continúa. Ok, sí. Bueno. Y pues, para el diagnóstico del embarazo pélvico, pues van a hacer las maniobras de Leopold. Bueno, obviamente, bueno, pues ya, ya las hemos hecho, ya las hemos visto. En la primera, pues aquí se evaluó el fondo, pero igual se puede saber la presentación. Y bueno, bueno, tenemos las maniobras de Leopold, pero como dijo la doctora, pues el ultrasonido, si es pélvico, pues es importante descartar cualquier otro, pues, cosa asociada, cualquier enfermedad asociada. El diagnóstico es clínico, es con las maniobras de Leopold. Punto. Sí. El ultrasonido es un paraclínico complementario, además de que vas a corroborar tu presentación pélvica. Si tu exploración a las maniobras de Leopold, el polo, ya sabes que está la cadera abajo, pero el polo cefálico lo notaste raro, pues entonces el ultra te puede ayudar a ver si no hay una anencefalia o si no hay una hidrocefalia. Porque a la exploración notaste mayor volumen. Lo que pasa es que están acostumbrados que en sus rotaciones ven que los residentes o en el materno antes de una exploración agarran la maquinita y la pasan por todos lados y ya. A veces ni el fondo miden. Y estas maniobras, tú dices, ya las hemos hecho, ya las conocemos. Bueno, hay residentes que hoy por hoy todavía no saben hacer bien una maniobra de Leopold. Entonces hay que hacer las maniobras de Leopold y hay que saber cuáles son, cómo se realizan y para qué es cada una de ellas. La primera
te localiza el fondo, que de manera directa o indirecta puedes inclusive ya con el tiempo de práctica poder identificar qué polo está también o en qué posición también. Pero primero es el fondo, después la posición fetal, tratar de localizar el dorso hacia qué lado está, haciendo tu maniobra, fijando de un lado y palpando de manera directa de arriba hacia abajo un lado y después el contralateral, detectar que regular y rígido va a ser el dorso y del otro lado es irregular y suave, que es donde estarían las partes fetales. Después, la presentación mediante el ligeramente tocar la estructura rígida y redonda que sería la cabeza, la pelvis un poco más blanda y donde la cabeza puede pelotear para saber si está encajado o no, y normalmente la pelvis no pelotea. Y posteriormente el encajamiento, tratar de jalar hacia arriba la presentación para saber si está realmente encajado o no. Sí, doctora. Continúa. Ok, muchas gracias, doctora. A ver. Sí, bueno, esto ya quedaría. Bueno, ahorita, pues pensando entre si se continúa el parto o si se espera. O sea, acá hay unas, bueno, unos incisos que nos hacen inclinarnos por la cesárea, que sería la falta de expirador, porque pues ahorita vamos a ver cómo es el proceso de expulsión del bebé, que es diferente. Bueno, pues que la paciente quiera cesárea, que sea un producto grande, sí, crecimiento intrauterino retardado severo, anomalía fetal con el parto vaginal, pues no sé, una hidrocefalia, pues que fallezca el bebé, si sale el pie, como ya vimos, a que esté hiperextendida. Y bueno, estas. Y ahorita vamos a ver la manera en la que el bebé se conserva. Bueno, tenemos en el parto pélvico ciertos momentos, así como en el normal. Pues están así en secuencia y son todos bastante similares, o sea, en relación a todos. Bueno, primero es el ajuste y el descenso pues de las nalgas del bebé. Aquí vamos a utilizar el diámetro vitrocanterio. Y bueno, primero va a estar de manera oblicua cuando descienda, se va a poner en el en manera oblicua. Después, la primera que va a salir, la primera cadera, bueno, la primera nalga cadera, va a ser, quitemos anterior, esta va a ser primero, va a ser así como que, después, posterior, haga presión, pues va a salir, y va a tener una rotación de 45 grados interna. Bueno, esto va a hacer que quede justamente en esa posición. Hasta aquí es hasta donde voy. Va a quedar perpendicular a la mamá, o sea, va a quedar alineado a la línea anteroposterior de la mamá. Así va a quedar. Bueno, después de esto, hay una ligera rotación externa y después el diámetro bisacromial, que va a ser otro diámetro importante, que tenemos el vitrocanterio y el bisacromial. Este otro diámetro va a experimentar una rotación interna y va a ocupar el plano anteroposterior. Por lo que comprendo es que ahora ya va a quedar así. Esta imagen no es de un parto pelviano espontáneo. Ah, sí, ok. Estamos hablando de parto pelviano espontáneo. O sea que no vamos a tener contacto con el bebé, así de hacer tracción ni nada. Solamente que esta imagen, pues, representa cosas. Olviden esta mano. En la siguiente lo vamos a hablar sobre esta imagen. Bueno, pues una vez que queda así, a ver, bueno, las piernas deberían salir solitas
y pues ya va a descender y ya. Ahorita, después vamos a ver lo de la cabeza. ¿Cómo desciende la cabeza? Bueno, aquí está. Ok, esta es la extracción pelviana parcial. Y pues va, como lo dice, o sea, no va a ser solito el bebé, vamos a generar una tracción. Y bueno, pero lo que sí va a salir espontáneo, por eso dice parcial, es la pelvis del bebé. Esta va a salir. Y una vez que salga, nosotros vamos a hacer una tracción constante. Tiene que ser constante y suave. Ahora, pues las piernas van a ser liberadas como en esta imagen. Aquí se mete la mano así y se jalan las piernas. Y después, conforme vayan saliendo las piernas... El nombre de la maniobra. Ay, esta no la... No, el nombre de esta no la tengo, doctora. O sí, a ver... ¿No lo tienes o no lo buscaste? Ayer les dije que hicieran hincapié en eso. Bueno, sí. Entonces van a tener que, generalmente la gran mayoría de los partos pélvicos, yo les dije que debería de haber ciertas características, ¿verdad? Una pelvis probada, que el obstetra tenga la experiencia, que se conozcan las maniobras, porque si no se conocen, no es decir, se tracciona, se jala, se aprieta, son maniobras. Entonces, la gran mayoría, hoy día, la gran mayoría de los partos pélvicos se atienden porque llega en parto pélvico espontáneo. Quiere decir que la gran mayoría de la pelvis ya está en el canal vaginal. Y dependiendo la presentación, es decir, si es completa o franca de nalgas, es lo que nos vamos a encontrar en el canal vaginal. Si es franca de nalgas, va a ser lo que presentó su compañero, perdón, en la diapositiva anterior. Y si es completa, obviamente lo que van a encontrar ya en el canal de parto. ¿Quién escribe? No sé yo. No sé qué sea. Lo que van a encontrar, perdón, ya en el canal del parto van a ser los miembros pélvicos. Ajá. Entonces, de acuerdo a esto, va a ser entonces, ahora sí, lo que está su compañero mencionando, el modo en que vamos a extraer. Entonces, ya dije, primero es el espontáneo, que es simplemente vigilar, y va a ser hasta que llegue a la parte abdominal. Ya dijimos que cuando viene de franca de nalgas es la acomodación del polo pelviano al estrecho superior. El descenso se encaja a partir del diámetro vitrocantérico, se mete hacia uno de los diámetros oblicuos de la pelvis de la mamá, tiene una rotación, expulsa la nalga posterior en el radio de las 6 y luego la anterior en el radio de las 12, quedando ahí. Va a seguir descendiendo hasta la parte abdominal, donde vamos a realizar, estoy hablando del espontáneo, ¿sí? Donde vamos a realizar entonces algo que le llamamos asa de cordón, es decir, vemos el abdomen, vemos la inserción umbilical, jalamos aproximadamente 10-15 centímetros haciendo una asa de cordón para evitar mayor tracción, y a partir de ahí lo seguimos deteniendo con la propia actividad, sigue empujando, hay acomodamiento diámetro biacromial a partir del estrecho superior de la pelvis, vuelve a ser obviamente un descenso del hombro posterior, luego el anterior,
un encajamiento, se vuelven a acomodar los hombros, se desprende el posterior saliendo en el radio de las 6 y luego el anterior en el radio de las 12. Y de ahí viene la acomodación de la cabeza, donde entonces la cara va a estar mirando hacia la parte posterior de la pelvis y el occipucio hacia la parte anterior. Y aquí se realizan otras maniobras para la extracción de la cabeza, pero en el espontáneo estoy hablando que haya actividad, vamos a dejar que haya un desplazamiento mediante una flexión. Utilizando el occipucio como punto de apoyo, podemos empujar de manera suprapúbica, hacer una ligera tracción y va a salir la cabeza. Eso es en un parto espontáneo. Obviamente tendremos que tener una buena episiotomía amplia y demás para ayudar a esta expulsión. ¿Qué va a pasar cuando hacemos una tracción completa? Bueno, ya dijimos que puede ser si es franca de nalgas o en posición de flor de loto. Si es en flor de loto, ¿qué dije que íbamos a encontrar en canal vaginal? Las piernas. Los pies, ¿no? Bueno, arriba, en cervix, en la dilatación, las piernas, que vamos a hacer una maniobra epinar haciendo una abducción y van a salir los pies, que es la maniobra que tiene ahí su compañero, esa primerita donde hacemos tracción sobre el muslo y lo recargamos hacia el bebé y luego lo hacemos hacia afuera en una abducción y entonces se asoman los pies. Pasa a tu siguiente imagen. Ok, y entonces ahí vamos a ver, está la mano y vean cómo abajo de la mano empieza a salir el pie, a asomar el pie. Ok, entre esa primera imagen y la que sigue, donde está tomando las crestas y haciendo presión en el área lumbar con los pulgares para hacer una tracción, falta eso sería siendo de franca nalgas. Ahí habría una imagen cuando es con prolapso de uno de los miembros pélvicos que alcances a liberar al otro, lo que vas a tomar van a ser los tobillos entre tus dedos índice y medio. Un tobillo lo tomas con el índice y el medio y el pulgar, y el otro con el medio y el anular y el pequeñito, y empiezas a traccionar para exactamente esa, que ya sería una extracción pélvica completa, para empezar a hacer las siguientes maniobras. ¿Ok? Entonces, ya dijimos, una por una se extraen las piernas o se toma el feto de los tobillos, se coloca en sentido lateral hacia la línea media para alejar las piernas, las sacas y empiezas a traccionar hacia afuera. Entonces, lo que vas a hacer, ya dije, tomas las crestas ilíacas, los pulgares en el sacro, tus dedos en las crestas ilíacas anteriores y el resto de tus dedos, y empiezas a hacer una tracción lenta, obviamente continua, pero lenta, para evitar lesionar tejidos blandos y empezar a extraer a tu producto. Esta tracción que se va haciendo hacia abajo, haces un giro 45 grados hacia un lado, como tornillito, para que de ahí puedas alcanzar a observar la mitad del omóplato, y una vez que se observa, giras la espalda como tornillo para que alcances a ver la aparición de la axila a 15 grados, en la pelvis anterior a 15 grados de la orientación del clítoris. Vas a ver la axila
Y en ese momento es cuando vas a extraer el hombro. Una vez que ves la axila y asoma un poquito el hombro, vas a colocar tus dedos sobre el torso, sobre la parte del torso del bebé, los metes por debajo de la axila y desplazas sobre el húmero hasta llegar al ángulo de la articulación del codo. Y en ese momento vas a hacer la tracción. La tracción se hace sobre la articulación. Si te recargas sobre el húmero, puedes fracturar. Una vez que ya extraes el brazo, lo giras entonces en el sentido contrario, 180 grados, en dirección reversa, hacia el otro lado, para ver la axila, ver el otro hombro, y ya haces la misma maniobra para poder extraer el otro brazo. ¿Sí? Ese es uno de los métodos. Cuando no puedes rotar, otro de los métodos es tomar las piernas, alar hacia arriba, ahora en un ángulo hacia el muslo de la mamá, se asoma el hombro posterior, recargas la mano sobre el húmero, bajas deslizas la mano sobre el húmero y bajas hacia la articulación, y ahí extraes el brazo, y luego hacia el otro muslo. No sé si tengas esa imagen y me estén entendiendo. Así es la imagen que tienes arriba. Entonces ya vimos la tercera imagen de abajo, y la cuarta es cuando lo puedes girar como tornillito, ¿sí? Y si esto no se puede hacer, entonces la tracción se hace hacia la cara interna del muslo de la mamá. De un lado sacas el hombro posterior y luego hacia el otro lado para sacar el otro hombro. ¿Ok? Hasta aquí vamos claros. Entonces, la maniobra para extraer los hombros elevando o descendiendo el cuerpo se va a llevar maniobra de Payot. Es decir, hacia la parte ventral, el muslo o contralateral, o una modificada es hacia arriba para extraer, hacia abajo en la línea media para extraer hombro anterior, y hacia arriba, hacia el vientre de la mamá para obtener hombro posterior. Es maniobra de Payot, P-A-J-O-T, Payot. Y la del tornillito para un hombre y luego 180 grados hacia el otro lado se llama maniobra de Rojas. ¿Sí? Y la que va sobre los muslos de un lado al otro se llama Müller-Rojas. Completo es Deventer, Müller-Rojas, Lowset. Pero con que sepamos que es Müller-Rojas es suficiente. ¿Ok? ¿Puede repetir la de Müller-Rojas? ¿Es de un lado al otro sobre los muslos? Sí, es que la de Payot es muy parecida, pero la de Payot, en vez de irnos hacia las partes de los muslos, la de Payot tomas las piernas, primero así, sobre la línea media, así como está, jalas, traccionas hacia abajo para ver hombro anterior, axila y hombro anterior. Ya que lo liberaste, lo levantas hacia el vientre de la mamá y vas a ver axila y hombro posterior. Sí, ubican. Sí, doctora. Sí, doctora. Esa es la de Rojas. Y la de Müller-Rojas Lowset es haciendo hacia el primero, hacia ventro lateral, es decir, hacia la cara interna del muslo. Sacas
El posterior bajas y te vas hacia el otro muslo y sacas, girando un poquito y sacas el otro. O sea, finalmente haces uno posterior, rotas hacia el otro muslo y vuelves ese anterior en posterior y lo sacas. Pero girándolo sobre el vientre, no abajo, como sería la de Payot, ¿ok? Digo, la de Rojas, simple. De todas maneras, les mando después las imágenes. Doctora, disculpe, ¿y esa segunda imagen donde están agarrando las crestas ilíacas y el sacro, tiene nombre? Cuando están agarrando las crestas, no, es la previa a esa, la pinar para extraer las piernas. Ok. Gracias, doctora. De nada. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber cómo sacamos los hombros? Porque si cometemos un error y hacemos una tracción importante, antes de poder liberar, podemos provocar algo que se llama abrazo nucal. Al hacer la tracción con una rotación inadecuada, hacemos que de tener los bracitos en la parte anterior, ya liberamos uno todavía queda hacia el dorso anterior del feto, y al ir empujando, hacemos que el brazo suba, se levante y se vaya hacia la parte posterior del bebé y la manita caiga detrás de la nuca, el brazo con la manita, y el antebrazo queda pegado sobre la oreja y la nuca. Entonces queda un brazo nucal y obviamente esto puede provocar fractura de húmero o de clavícula al momento de tratar de liberarlo, o la propia tracción lo saca, se fractura la clavícula y se saca en una presentación compuesta. Entonces, de ahí que debe haber una tracción lenta. Insisto, el 50% de los partos pélvicos se distorsionan por maniobras médicas. Entonces, si no estamos seguros de las maniobras, es mejor hacer una cesárea. ¿Sí? Otra maniobra que hay dentro de esta extracción pélvica completa, hablando en el sentido de la presentación franca de nalgas, es que vas a tomar, mediante tu maniobra de Brach, haciendo presión, ahora al revés, con tus 4 dedos sobre el sacro y con tus pulgares sobre la parte posterior del muslo, y haciendo como si hiciera sándwichito esa parte de la pelvis del bebé, maniobra de Brach, palma sobre dorso y dedos pulgares sobre muslos, empiezas a jalar hacia ti y hacia arriba, como si lo dirigieras hacia el vientre materno, el dorso del feto, hacia la símpsis del pubis, y conforme vas traccionando en ese momento aparecen las piernas. Ya que aparecieron las piernas, haces tu asa de cordón, liberas tus hombros y posteriormente vas a liberar la cabeza del bebé. Entonces, maniobra de Branch es mano sobre tronco, palma sobre dorso y dedos sobre los muslos, y empiezas a traccionar hacia ti y hacia arriba. ¿Ok? Eso hablando la extracción a partir de la presentación franca de nalgas. Y ya de ahí vendrán las maniobras para la extracción de la cabeza. ¿Esas las tienes? Entonces, a ver, háblanos de ellas. Dime, Samira. Doctora, así como en el parto normal, los movimientos son naturales. Estos movimientos que hace
al salir igual son naturales o con las maniobras nosotros lo No, vamos no, a ir no. guiando? El mecanismo de trabajo de parto se lleva a cabo igual. Igual. Nosotros lo único que vamos a hacer es la extracción. Ok. ¿Sí? O sea, tú ya viste la pelvis o los pies en canal vaginal. A partir de ahí vienen tus maniobras. Ok, doctora. Gracias. Pero todo lo demás entre el encajamiento, descenso, rotación y todo esto es igualito, nada más que en vez de hacerlo la cabeza, lo hace la pelvis. Ah, ok. Perfecto. Gracias, doctora. Háblenme de esta extracción de la cabeza. Doctora, entonces la maniobra de Maurice básicamente es realizar la flexión de la cabeza fetal, ¿no? Con los dedos sobre la mandíbula, ¿no? El maxilar inferior. O sea, vas a Para tener poder alguien liberar. que empuje atrás, vas a tener alguien que empuje atrás para evitar que durante tu tracción, más que tú flexionarlo, vas a mantener fija la cabeza. Ah, ok. La presión suprapúbica es para evitar que en el momento en que tú estás traccionando, mediante la tracción no haga una hiperextensión. Okay. No vas a alcanzar a meter tus dedos más que para alcanzar a tomar el macizo facial. Y lo único que vas a hacer es tratar de mantenerlo fijo y ir haciendo una tracción leve. ¿Sí? Ok. Entonces, te empuja el otro mientras estás traccionando y ya lo tienes tomado. Tu otra mano se coloca sobre el dorso, recargada sobre los hombros y empiezas a hacer una tracción suave y lo atraes. Una parte de la marché modificada es meter los dedos, en vez de tomar el macizo, meterlos girando tu mano y metiendo los dedos sobre el paladar duro, en la boca. Ok. Te recargas en el paladar duro y de ahí lo jalas. Es decir, giras tu dorso y metes tus dedos hacia el paladar duro, porque si está como en la imagen y metes ahí los dedos, vas a jalar la mandíbula y la puedes luxar. De hecho, ahí la mano no es la mandíbula, estás macizo facial, estás tomando debajo de las órbitas, todo lo que es el macizo facial. No jalas la mandíbula porque la vas a abrir, la luxas. Ok, doctora, gracias. Y de ahí vendría la de Praga, que es toda la parte media. Esto que pones tú de poner una compresa es porque realmente el bebé se te resbala. Y esta Praga modificada, si se pueden dar cuenta, la diferencia es porque la presentación de la cara viene anterior, a diferencia de la Merced, donde la cara viene hacia atrás. Sacro. Viene occipito anterior y aquí viene occipito posterior. Ok. ¿Ok? El uso de forceps está indicado siempre y cuando el que los coloca tenga la experiencia, se usa el tipo de forceps adecuado, esté plenamente identificado, colocado de acuerdo a la variedad de presentación y es solamente para extracción de cabeza última. Se toma el macizo facial y solamente se hace una extracción para poder sacar al producto. Porque la máxima complicación es precisamente esa. Y se utilizan los forceps de tipo Piper, son los únicos que son para extracción de cabeza. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. ¿No? Creo que no, doctora. Gracias. Continúen.
¿A qué horas tienen clase hoy? Podemos avanzar, doctora. No hay una clase inmediata. Ok. Continúen. ¿Hasta aquí ninguna duda? Doctora, los forceps son tipo Piper, ¿verdad? Sí. Esos son, en la imagen se mostraron unos forceps. ¿Son muy diferentes a los de la imagen o son los mismos? No, esos son los de la imagen. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿en qué se diferencian? Pueden ser ramas cortas, ramas largas, y algunos son de rotación, otros son de tracción. De ahí el cómo se acomodan, y son macho o hembra, y tienen que acomodarse así suavecito y hacer clic. Si no se hace suavecito y cuesta trabajo, no hace clic así solito, literal, como mantequillas, que están mal puestos, y entonces sí podemos lesionar. Y el Piper, que tiene esta característica de ser de brazos largos, así como están, y de hojas abiertas. Otros son de brazos más cortos y de hojas cerradas. Hay de muchos tipos. Hoy realmente forceps es así como que sepan que existieron. Hay de Piper, algunos hay en el hospital, de Simpson no de todos hay. Y creo que somos como 4 o 5 médicos los que sabemos usar forceps, pero que realmente ya casi no se utilizan. Entonces se prefieren las maniobras de Maurice y de la de Praga para la extracción de la cabeza. Sí, claro. Ok. Aunque te voy a decir que es muy raro que atiendan partos pélvicos. Digo, ayer antier hubo uno. No, ayer en la mañana hubo uno. Generalmente, ¿y fue por qué? Porque llegó completa y en expulsivo. Generalmente encuentran presentación pélvica y lo operan. Las maniobras para la extracción, aunque sea cesárea, son exactamente las mismas. Tienes menos riesgo, obviamente, porque tienes más expuesto, y si se llegara a atorar, pues haces una amplitud de tu histerotomía, hacia alguna de las partes y listo. Lo que no tienes en el parto. Si te hiciera un anillo de contracción con retención de cabeza última. Pero las maniobras se realizan y son exactamente las mismas. Insisto, con la ventaja de que si se atora, tienes cómo ampliar tu histerotomía o inclusive hacer un corte corporal para evitar que el bebé se atore. ¿Ya? Continúen. Esta parte, qué bueno que la ponen, esta de incisión de Dursen, que ya es más parte histórica de la obstetricia en cuanto a emplear el canal por si se atrapa la cabeza última. Hoy día realmente ya no se hacen, con una episiotomía es suficiente. Una episiotomía amplia y que hayamos valorado adecuadamente la pelvis y que esa pelvis sea una pelvis probada. El mayor riesgo es en aquella que es primi, que llega en expulsivo y que sí puedas tener el atrapamiento de cabeza última antes de decidir una incisión de Dursen, que es en el radio de las 2:10, independientemente de la episiotomía que debiera de ser una media para ampliar el canal.
sería preferible utilizar los forceps. Y dentro de las incisiones, independientemente de estas que existían dentro de la evolución y la historia de la obstetricia, había algo que se llamaba desensamblar la articulación pubiana. Entonces metía una como sierra suprapúbica que salía por vagina y se cerraba literal sobre la sínfisis del pubis para separar. Pero entonces imagínense que, digo, para ese tiempo lo adecuado, pero qué grotesco para nuestros tiempos, ¿no? Entonces es interesante ver que si existe, pues realmente no se utilizan. Continúa. Continúa, Baltasar, por favor. No me escuchaba, doctora. Disculpe, es que creo que no sé qué pasó. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho, continúa. Ok, sí, ya. No sé, creo que... bueno, a ver, extracción pélvica total. Ok, la diferencia entre esta y la parcial únicamente es hasta que sale la pelvis. Tenemos que, o sea, introducimos la mano, agarramos los pies o un pie, y pues como esta forma ya mencionó la doctora, bueno, se va traccionando gentilmente y de manera constante. Así que sale la pelvis. Y una vez que sale la pelvis, pues se realiza lo ya antes mencionado. A ver, de aquí una diferencia. No, esto ya sería todo de extracción pélvica total. Y de ahí voy en la presentación transversal. Bueno, antes de eso, dime, sí. Cesárea contra parto, ¿qué harías? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué pasa? Ok, doctora. Bueno, tengo entendido que la cesárea, cada que hay una presentación pélvica, la cesárea es de elección. Y solamente, como usted dijo, en casos de emergencia, que ya esté ahí afuera el bebé casi, se procede al parto vaginal. ¿Qué leíste? A ver, específicamente. Eso, doctora, que es, o sea, que la morbilidad es mejor, morbimortalidad es mucho mejor en la cesárea. Aún así, aunque no tengan esto que mencioné, aunque no tenga esto que mencioné, que esté bien, eso leí, doctora. No sé si sea correcto. ¿Alguien más? Bueno, la elección del parto contra la cesárea, que ya se los había dicho, además de toda esa experiencia, de que no sea primi, de que sea una pelvis probada, de que tenga diámetros adecuados, de que el obstetra conozca las maniobras, que tenga el entrenamiento. Tendremos que ver si el feto es de término contra un feto prematuro o un feto de bajo peso o de pequeño para edad gestacional, que si se incrementan o no la morbilidad materna y perinatal, y obviamente una evaluación tanto ecográfica como la propia pelvimetría. Vamos a excluir un parto vaginal cuando sea un peso menor de 2,500 o 2,200 por el riesgo de dañar en una hemorragia cerebral nuestro feto, cuando sea más de 3,800 por el riesgo de distocia de hombros. Obviamente también si tenemos una evidencia de un RCIU, porque lo vamos a someter a una hipoxia aguda, donde entonces durante el trabajo de parto o la expulsión se pueda morir el bebé. Asimismo, si ya dijimos que parte de la complicación más importante es un atrapamiento de cabeza última, pues el diámetro biparietal mayor a entre 90 a 100 milímetros o una extensión de la cabeza también contraindica un parto. En cuanto a la pelvis,
a la pelvis, diámetros anteroposteriores en el estrecho superior menores a 100 o iguales a 105 lo contraindican, en el transverso menores o iguales a 120 milímetros lo contraindican, y el interespinoso menor a 10 centímetros, 100 milímetros, también lo contraindica. Vamos a tener que evaluar, obviamente, los tamaños del feto para saber cómo vigilar la evolución de ese trabajo de parto si decidimos un trabajo de parto, ¿no? Entonces, saber si la evolución y los descensos van de acuerdo a la curva, si está siendo lenta o lleva un manejo lento, o puede ir, obviamente, en un parto que vaya muy rápido. Igualmente, vamos a tener como mínimo para probar que en un puntaje, nosotros hay una tablita donde te evalúa la evolución de acuerdo a lo que mencionó en la clasificación su compañero en cuanto a cómo evolucionaban. Tienes un mínimo, obviamente hablando de 2, 3 centímetros de dilatación conforme se vaya dando el mecanismo de trabajo de parto, y ya con una dinámica bien establecida de 1 o 2 horas, con puntajes de evolución, con avances dentro de esas primeras 2 a 3 horas, como mínimo para probar la evolución de un trabajo de parto, y para actuar, obviamente, si después de estas 3 o 4 horas no ha habido, dependiendo en cada evolución, no ha habido un cambio, no 4 horas, sino después de esta evolución, en un lapso que no rebase más allá de 40 minutos, el tiempo de valoración de la evolución, para actuar. ¿Qué complicaciones va a haber en la mamá? Si no hubo una buena epicio, laceraciones genitales, obviamente, tanto a nivel vaginal como a nivel cervical, que pueda haber en el caso de que haya sido cesárea, inclusive, una extensión de la incisión de la histerotomía por distensión a la hora de la extracción y las maniobras, con riesgo de desgarros en la uterina. La muerte realmente es una complicación poco frecuente para la mamá, que puede haber por la manipulación, si es vía vaginal, extensión de la episiotomía que desgarren mayor, o bueno, que generen desgarros más importantes o lesiones perineales más profundas, que obviamente con una reparación adecuada es suficiente, pero que pueden aumentar el riesgo de una infección. Y dado que tenemos que tener una buena analgesia porque vamos a hacer muchas maniobras, pues que el efecto de la anestesia pueda provocarnos una atonía uterina y después de tantas maniobras una hemorragia obstétrica posparto, ¿no? Y que obviamente esa sí pueda poner en peligro a la mamá. Y en cuanto al neonato, pues que si hay un atrapamiento de cabeza última pueda provocar de inicio la muerte, que podamos tener lesiones de cadera por tracciones inadecuadas, que podamos provocar a la hora de las maniobras fractura de húmero, de clavícula o inclusive de fémur, que podamos durante la tracción tener separación de epífisis tanto a nivel escapular, humeral o femoral, fracturas de cráneo cuando utilizamos los forceps de manera inadecuada, lesiones medulares, espinales o fracturas de vértebra en el momento de hacer las tracciones ventrales, dorsoventrales. Las tracciones para los hombros, si se hacen muy fuerte, podemos tener hematomas del esternocleidomastoideo. Y obviamente, al estar pélvico, una mala tracción en las maniobras, que pueda tener una lesión testicular o inclusive que podamos tener como consecuencia de las presentaciones un prolapso, sobre todo en la completa más que en la franca de nalgas, que tengamos prolapso de cordón. Y que si el prolapso de cordón hizo que saliera de vagina, me doy cuenta y corro, pero que si se quedó atrapado, se prolapsó, pero se quedó atrapado en la vagina, me voy a dar cuenta cuando el bebé ya esté con mayor
complicación. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí. Sí, doctora. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No hay. En su libro menciona que una de las maniobras que se puede hacer es una versión cefálica externa. Obviamente parte de las complicaciones también que puede haber al hacer estas versiones o grandes versiones para hacerlo cefálico es que tengas desprendimiento de placenta, que provoques una ruptura uterina y efectos adversos importantes para el bebé y finalmente la muerte. Que cuando una versión es bajo, vigilancia con ultrasonido, que sepas la localización exacta de la placenta y que tengas una sala disponible con el equipo quirúrgico completo y hemoderivados. No lo tenemos y nosotros no hacemos versiones externas. No se practica. Ok. Disculpen ustedes acá mi alarma. Ok. Lo vamos a dejar hasta aquí para continuar mañana porque ustedes sí pueden seguirse, pero yo sí tengo que irme, llegar a la 1 al hospital. Hoy me toca nuevamente estar en labor, entonces no puedo llegar, yo entro a la 1. Lo vamos a dejar aquí. Mañana